por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, lo que voy a presentar es una reflexión sobre el tema de salud mental y algunas aportaciones que considero importantes para esta reintegración al espacio público. Eh, Bueno, un contexto muy rápido, porque me imagino que ya todos lo conocemos. Estamos viviendo una pandemia que se origina en China en el 2019 y bueno, lo interesante de esta pandemia fue la manera exponencial y tan rápida que empezó a abordar diferentes países del mundo y bueno, digamos, se caracteriza principalmente por ser una infección respiratoria y a la respuesta a esta forma de crecimiento, pues se generaron diferentes medidas. En el caso de en nuestro país, el 28 de marzo del 2020, tenemos que afrontar al tener nuestros primeros 2 casos positivos y bueno, se genera un protocolo sanitario principalmente sostenido primero por un aislamiento social, una primera etapa del confinamiento, después empezar a limitar las actividades en los trabajos, empiezan a cerrar puntos de reunión, lo que son restaurantes, cines, teatros, bares, y bueno, se da un aislamiento obligatorio para las personas mayores de 60 años. Entonces, se genera un proceso de confinamiento que posteriormente se genera un sistema a base de una especie de semáforo donde las reaperturas empiezan a ser de manera eh, fragmentada en función a la cantidad de personas que se encuentran en riesgo epidemiológico, a la cantidad de camas. Entonces vamos a tener una reapertura que empieza a ser controlada, ¿no? En función a este semáforo. Se pensaba que en septiembre del 2020 íbamos a llegar a este famoso semáforo verde. En realidad, debido a diferentes factores, principalmente económicos y sociales, pues nos vamos del rojo al naranja, en algún momento amarillo, y bueno, en lo que viene siendo noviembre y diciembre del año pasado, pues se vuelve a detonar, ¿no? Los contagios y nuevamente regresamos al rojo y volvemos de manera parcial y de manera un poco más lenta a llegar a este semáforo verde, ¿no? Que es el que vivimos actualmente. Este es, digamos que uno de los momentos donde se ha logrado ir bajando esta ola y pues se espera, ¿no? Que se mantenga, aunque tomando en cuenta los sucesos que ocurrieron el año pasado, pues existe una alta posibilidad, ¿no? De que se vuelva a generar una curva, posiblemente no a nivel rojo, pero que el fin de año se generen otra vez un nivel de los contagios. Esta manera de medir en función a semáforo, pues también nos pone a reflexionar qué es lo que está ocurriendo o por qué está subiendo y bajando estas olas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Más lo que estamos viviendo un poco, los temas que ya tocaron mis 2 compañeras, pues tiene que ver esto, los problemas de la salud, ¿no? Un poco Mildred nos contaba cuál es la situación de nuestro país. Somos el segundo país con obesidad adulta y el primero en obesidad infantil. Y pues antes de la pandemia tenemos un problema grave en cuanto a hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, actividades sedentarias. Entonces o más bien llegamos a enfrentar una pandemia con muchos problemas ya encima, ¿no? Ya desde antes tenemos varios problemas que vamos a enfrentar y bueno, la pandemia lo que hizo fue complicar los problemas de la salud y yo estoy trabajando principalmente con los procesos que ocurren en cuanto a la salud mental y los datos en verdad son bastante alarmantes, ¿no? Teníamos cifras en el 2019 del 11% con personas que tenían algún tipo de padecimiento y algunos datos nos llevan ya
a 24, algunos pueden ser más alarmantes, principalmente con temas de angustia, depresión y ansiedad, que se van a casi el 30% de la población, ¿no? Que ha sufrido en algún momento durante esta pandemia ese sentimiento, ¿no? Esa angustia y que si no la cuidamos, pues puede desencadenar una serie de problemas mucho más graves. ¿Ok? Entonces, la pandemia por sí misma es un estresor, es un evento contextual que lo que genera es una respuesta a nuestro organismo, ¿no? El estrés por sí mismo es un proceso evolutivo. O sea, nosotros generamos el estrés y la ansiedad como una medida de estar atento a diferentes problemas que nos ocurren. Y bueno, esto nos ayudó en los primeros momentos de las civilizaciones para mantenernos atentos ante estos problemas, pero pues ahorita pues nos empieza a generar varios problemas, ¿no? Entonces, el no manejar el estrés pues empieza a afectarnos emocionalmente y en algún momento de la manera intelectual, física y social, ¿no? Entonces, en la cuarentena empieza a generar angustia a todos los habitantes, consideraría, del mundo. O sea, aquí ya no podríamos decir que unos u otros sufren más o menos, sino al ser un evento a nivel internacional, pues todos empezamos a sufrir diferentes formas de reacción, ¿no? Ante lo que está ocurriendo, a la eminente presentación, bueno, el eminente estado de angustia, primero por la parte de la salud, posteriormente por la crisis económica, y bueno, esto va a ir dando diferentes resultados. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo en estos procesos? Pues se va centrando principalmente algunos síntomas como los primeros sería experimentar la ansiedad, ¿no? Entonces empezamos a sentir tensión, inseguridad, y bueno, esto tiene que ver con la vigilancia, las normas que tiene que colocar el Estado para mantener un status quo que era necesario, y pues nos lleva a un proceso de irritabilidad, ¿no? Todo el tiempo estamos juzgando y prejuzgando, ¿no? Las medidas de las autoridades, de las personas de salud, las formas en que actúan. Entonces estamos siempre a la defensiva para que tratar de sobrevivir. Es algo que es bastante común, ¿no? Entonces empezamos a limitar la parte del razonamiento para ir a nuestra parte más, digamos, más salvaje, que es la sobrevivencia, ¿no? Entonces el miedo va a ser la principal forma en que nos vamos a mover. Vimos estos eventos, ¿no? De pronto que se hace una crisis y desaparece el papel higiénico, algo que ocurrió en diferentes países en el 2020, donde empezamos a ver actos completamente insensibles, ¿no? No sé, ataques a médicos, ¿no? Echándole la culpa de que podrían traer el contagio y la enfermedad a otras familias, o actos completamente de libertinaje, ¿no? Donde tú dices, bueno, pues si ya si el mundo se va a acabar, pues voy sin cubrebocas, no sigo ninguna medida, no me vacuno, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes respuestas, ¿ok? Y estas respuestas obedecen a la manera en que nosotros vamos a confrontar directamente los eventos, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar las personas y se empiezan a generar diferentes tipos de conductas que pueden ir desde la parte heroica, en el caso de los médicos o del sector salud, que tienen que afrontar directamente la parte de la enfermedad, dejar a sus familias, la posibilidad de contagiarse, hasta, bueno, la parte mezquina, ¿no? Donde se mantiene el control de medicamentos, o se empieza a abusar en la venta de oxígeno, y bueno, hay un montón de ejemplos que veíamos en televisión, ¿no? Entonces, estas manifestaciones psicológicas empiezan a afectar y a permear a la parte de la población. Entonces, todo el tiempo empezamos a ver reacciones, empezamos a ver diferentes procesos que en algún momento se van a volver trastornos somáticos y luego psicosomáticos. ¿Cuándo es psicosomático? Cuando nos afecta físicamente, ¿no? Cuando ya no podemos hacer algo
dentro de, o nos empieza a afectar principalmente, no sé, el estómago en caso del estrés y la ansiedad, y bueno, empezamos a tener algunos elementos. Se ha ido comprobando que aumentó el consumo de tabaco, de alcohol, empieza a haber algunas conductas agresivas y bueno, un poco nos los contaba Lina, ¿no? También el aumento o el incremento de actos de violencia intrafamiliar, principalmente a personas de la tercera edad y a mujeres y niños, ¿no? Entonces, el maltrato empieza a visibilizarse más, empieza a aumentarse más y entonces encontramos una serie de manifestaciones que tenemos que estarlas viviendo, ¿no? En diferentes situaciones. Esto también tiene que ver con contextos sociales, económicos, y bueno, en algunos casos, pues lo que hacemos es refugiarnos directamente en esta parte de las redes sociales, del streaming y en actividades sedentarias que nos permiten aislarnos de esta realidad, ¿no? Entonces, ya no queremos saber qué es lo que está ocurriendo en otros lados, ya no queremos ver las noticias, ya no queremos visibilizar el entorno, entonces nos refugiamos directamente en una realidad controlada por estas aplicaciones y estos procesos, ¿no? De ahí un poco la respuesta de por qué terminamos viendo memes o viendo videos o en maratones así, en series, ¿no? Porque lo que necesitamos es aislarlos completamente de lo que ocurre en la realidad. Ahora, aquí lo importante es cuidar la parte de la salud mental. La salud mental entendida desde esta parte del equilibrio, donde las personas pueden convivir primero consigo misma, desde esta lógica eutímica, ¿no? De mantenerse sano y con un equilibrio psicosocial, y eso obviamente va a repercutir en tus relaciones socioculturales, ¿no? Con tu contexto. Entonces hay que buscar esta parte del bienestar, y esta parte del bienestar pues está relacionado principalmente con cómo nosotros en función a nuestro contexto nos empezamos a, a interactuar, ¿no? Empezamos a buscar la manera de ser felices, que ese es uno de los objetivos principales, ¿no? De esta lógica. Entonces tenemos dos posturas filosóficas. Una es la hedonista, que es la búsqueda de la felicidad por medio del placer. Entonces, la propone Arístipo y dice, bueno, para ser feliz es mientras yo me sienta bien, ¿no? Es un placer individual, es un placer que se construye a base de cosas que a mí me agradan. Si me agrada comer, como, o ver la televisión, o hacer un viaje, o comprarme cosas. Entonces, el objetivo principal es que yo me sienta bien, ¿no? Por eso se llama hedonista, ¿no? Todo va en función a lo que yo siento y a lo que yo necesito. Y hay otra perspectiva aristotélica, que es la eudaimónica, y obedece a la felicidad por medio de hacer lo correcto y por medio de la virtud de hacer el bien, ¿no? Suena un poco como principio religioso, pero la idea es visualizar la parte de ayudar como un elemento que nos genera felicidad. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el espacio público? Bueno, si lo visibilizamos como el escenario donde se dan las principales relaciones con otros individuos, pues podríamos obtener varios beneficios, ¿no? Entonces, un espacio, digamos, en estas condiciones, pues puede ser un espacio de multiculturalidad. Podríamos generar o convivir con diferentes personas. Se buscaría un poco la equidad, la inclusión social, la identidad y la convivencia. Digamos que esas son las cualidades que se buscarían en el espacio público. Y algo importante sería aquí el trabajo a nivel barrial, ¿no? Entonces, en estos procesos exponenciales, pues la manera en que se van organizando las comunidades para poder ir resolviendo el problema sanitario fue algo muy, muy importante. En el caso de algunos pueblos en Oaxaca y en Chiapas, literalmente impidieron la entrada
a gente extraña, o sea, ellos se aislaron completamente y trataron de mantener, digamos, un control mucho más personal, ¿no? O mucho más bajo los principios comunitarios, ¿no? Sin tomar en cuenta una política nacional. Y bueno, eso ayudó en algunos lados a mantener, ¿no? Esa propuesta. Entonces, involucrar a las personas en esta lógica, obviamente siguiendo un protocolo sanitario, pero buscando la manera de generar un proceso que permita la integración al espacio público, manteniendo el protocolo sanitario, pero también permitiéndose integrar actividades nuevamente en el espacio público, es un poco el enfoque que propongo dentro del espacio público. Y de ahí la importancia del ocio. ¿Qué es el ocio? Bueno, es este tiempo que debemos dejar a descansar. Aparte de la pandemia, nos encontramos en una sociedad posmoderna, completamente una sociedad del hiperconsumismo que nos lleva a vivir rápidamente. Todo el tiempo estamos viviendo en una rapidez en verdad alarmante, donde tenemos que invertir todo nuestro tiempo en hacer alguna actividad. No nos damos tiempo para descansar, tenemos que estar cuidando el WhatsApp, Instagram, Facebook, tenemos que estar yendo al gimnasio, ir a comprar cosas, hacer viajes. Entonces todo el tiempo lo tenemos que ocupar consumiendo algo, ¿no? Consumiendo ya no desde la lógica moderna de consumir o obtener objetos, sino ahorita consumimos servicios, ¿no? La necesidad de generar o tener cosas que realizar, eso nos lleva de pronto a estar completamente embargados, ¿no? En estos procesos. Ahora, el, el mantener, el decir por algún momento alto, detenernos y empezar a preocuparnos por nuestra salud, lo que nos va a ayudar es a la parte de la paz mental, a empezar a relajar el espíritu, empezar a controlar nuestra vida en lugar de que el contexto y la sociedad nos diga cómo la tenemos que vivir, y de ahí la importancia o uno de los principales elementos que manejo para poder reactivar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? En este mapita muy sencillo de riesgo, pues tenemos una amenaza, que en este caso es la enfermedad, la pandemia. No podemos hacer absolutamente nada en función a esto, ya existe. La vulnerabilidad obedece a cómo nosotros respondemos a esta amenaza, ¿no? Entonces, entre más vulnerables, pues se va a generar más riesgo. Entonces, si soy una persona de la tercera edad, o si tengo obesidad, si tengo varias enfermedades, o si no me cuido, pues aumento mi nivel de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer dentro de esta formulita sencilla para bajar el riesgo es controlar la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, este punto lo podemos hacer por medio de la prevención. ¿Ok? Entonces sería retomar la parte de la cotidianeidad, obviamente desde una lógica fundamentada del protocolo sanitario, pero necesitamos empezar a cambiar nuestros patrones, como ya lo decía Mildred, estos patrones de consumo, empezar a reflexionar la importancia de nuestra salud, tanto física como mental, y empezar a integrarnos, ¿no? A ver cómo un cuerpo que físicamente no está sano, pues obviamente nos lleva a un cuerpo con problemas de ansiedad, de estrés. Entonces hay una relación directa entre la parte física y la parte mental. Entonces, de ahí la importancia de mantener esta lógica de la búsqueda del bienestar. Y bueno, aquí hay un punto importante que es nuestro cerebro, ¿no? Lo que nosotros segregamos en función a dos puntos. ¿Ok? Entonces, normalmente las actividades que nos generan felicidad, esta felicidad postmoderna, tienen que ver mucho con la dopamina, ¿no? Son cuestiones de placer, el placer se vuelve adictiva, la dopamina va a estar relacionada principalmente con cuestiones como el consumo
digamos, las mayores, que sería el consumo de enervantes, de alcohol, pero también la dopamina va relacionado principalmente a elementos adictivos, que puede ser ver una serie y de pronto te enganchas y la sigues viendo y la sigues viendo. Esa necesidad de seguirla viendo tiene que ver con la dopamina. La necesidad de probar algo que nos gusta mucho de comer y seguirlo comiendo, eso tiene que ver con la dopamina porque nuestro cerebro le gusta el placer. Ese es algo bastante interesante porque nosotros estamos buscando satisfacer ese placer, pero lo más importante es que no se puede. O sea, la dopamina siempre va a querer más, entonces necesitamos darle más de esa dopamina para que esto funcione. Hay otra hormona que es la serotonina, que tiene que ver con la felicidad, y esta tiene que ver con una relación, digamos, mucho más, más espiritual. La serotonina se da por medio de las relaciones que tenemos con nuestros iguales, al momento de dar, de compartir, de reír, de convivir. En ese momento nosotros generamos serotonina al momento de saludar, de salir, de pasear, de pasear, de conocer. Esa es otra manera de generar esta parte de la felicidad y de fomentar la parte de la salud mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué actividades están generando el estrés y generan esta parte de la dopamina? Pues tiene que ver principalmente con cosas que nos van a generar una especie de adicción y esto obviamente tiene que ver con esa parte del hiperconsumo, ¿no? El pagar por el streaming, el pagar por ver videojuegos, ir al cine, las plazas obviamente están diseñadas para que se sienta bien la gente y pueda estar ahí y quiera consumir. Y bueno, posteriormente el gimnasio desde la lógica hedonista, no de un bienestar de salud, sino presumir el cuerpo, presumir que estás haciendo ejercicio, que perteneces a un grupo y obviamente el mostrar, el viajar no por placer, sino por exhibición, ¿no? Por exponerse y exponer una vida llena de logros, llena de méritos. Eso lo que hace es alimentar esta parte de la dopamina y pues entramos en un círculo vicioso que nos lleva a seguir queriendo y buscando más de eso. Ahora, la serotonina va a estar relacionada con muchas actividades que hacemos en el espacio público, como caminar, tener una mascota, el ejercicio, la parte dentro del ejercicio, el ciclismo, el patinaje, la yoga, el senderismo, son algunas actividades que se podrían realizar. Coloco principalmente estas porque la mayoría se pueden hacer solo, se puede hacer lejos de o sea, no necesariamente necesitamos a otras personas o son actividades o deportes en equipo o en grupo. Entonces puede ser una manera mucho más sencilla de ir integrándonos a esta parte de salir al exterior y de empezar a convivir y retomar principalmente procesos relacionados con la salud en beneficio a nosotros, ¿no? Y bueno, otro problema que tiene que ver aquí es la parte del ciclo circadiano, porque esto es importante, ya que también lo que hizo el COVID y lo que hacen las actividades sedentarias es romper el ciclo. Este es un ciclo natural donde nosotros tendríamos que estar durmiéndonos como a las 9, 10 de la noche para que empiece a nuestro organismo a mantenerse sano, ¿no? Por medio de la secreción de varios elementos que nos hacen bien para llegar al sueño profundo y a la secreción de la melatonina, ¿no? Que es lo que nos permite es mantenernos sanos y ayuda a la hormona del crecimiento. Ahora, cuando nosotros rompemos el ciclo circadiano y nos dormimos 2, 3 de la mañana, pues lo que ocurre es que no se secreta esta hormona y empieza a haber afectaciones que nos dañan física y mentalmente. Entonces, cosas tan simples como el ciclo del sueño, pues nos están afectando y hemos ido modificando en este año y medio que ha durado la pandemia.
Entonces ya Me para quedan cerrar, 3 minutos, doctor, perdón. gracias Sheila, ya listo. Para ir cerrando, pues, y yo lo que busco es el espacio público, o yo lo que promuevo es el espacio público como un lugar donde nos permite la acción participativa, donde se puede eh, usar. Una de las medidas que se tomaron en el confinamiento fue el cierre total del espacio público. O sea, se cerraron plazas, parques, jardines, en lugar de una promoción, digamos, de manera ordenada, o buscar algunas alternativas que pudiese ayudar a la gente a utilizarlo sin tener grandes afectaciones. Entonces, considero que algo que nos puede ir ayudando es este espacio, ¿no? Y bueno, actualmente ya empezaron a haber actividades, se retomaron algunas actividades como algunas carreras de un programa que se llama Ponte Pila, o los recorridos dominicales en bicicleta. Y bueno, la actividad física, pues, y la promoción de la actividad física después de esta pandemia, pues nos ayuda mucho a empezar a enfrentar, digamos, eh, los no sé si síntomas sea la palabra exacta, sino podríamos ser como lo que nos queda después de la pandemia, ¿no? Porque todavía no se podría calificar qué es lo que está ocurriendo esta parte post-COVID. Sí tenemos rezagos de la enfermedad, sí todavía se puede recuperar la parte de la salud. Tiene que ver un poco con la manera en que nosotros tenemos que volver a esta lógica de la resiliencia y a volver a tomar nuestras actividades de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, no se puede esperar regresar al momento del 2019, ya las cosas no van a ser igual, pero sí tenemos que reflexionar en cómo podríamos aprovechar. O sea, el regresar al 2019 para mí se me hace algo bueno. O sea, esto va a generar un cambio. Recuerden que las pandemias permiten la reflexión y permiten volver a replantear qué estamos haciendo, y creo que estamos en el inicio de un cambio como algo que infiere poner en juicio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a tratar? Y bueno, por último, aquí se acababa mi exposición, pero me llamó mucho la atención este Día de Muertos, y pasa esto, ¿no? Que estamos en semáforo verde y empieza a abrirse las actividades nuevamente, tanto económicas como sociales, como culturales, pero empezamos a tener una integración que no está planeada, ¿no? Seguimos focalizando en el centro histórico actividades, recorridos, y empezamos a generar otra vez hacinamiento y conglomeración, ¿no? Entonces, si no visualizamos los procesos que se dan en el espacio público, y, eh, y la manera en que la gente empieza a retomar y empieza a llegar a creer, ¿no? Que el semáforo verde significa como la libertad, entonces vamos a volver a recaer otra vez en esta parte de la pandemia y el aumento otra vez de los contagios, ¿no? Entonces, creo que sí es importante replantearnos y principalmente generar intervenciones tomando en cuenta el espacio como potencializador, pero también puede no potencializar la salud, sino otra vez la enfermedad, si no lo hacemos de manera adecuada. Por mi parte es todo, muchas gracias.